Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje que quiero compartir hoy con vosotros se titula Borrón y cuenta nueva. Esta frase indica que una persona olvida los comportamientos, olvida los errores o faltas que otra persona ha cometido contra ella en el pasado, para actuar como si no hubiera ocurrido nada. Un ejemplo y una frase que se suele oír es la siguiente: la mejor manera de solucionar nuestras diferencias es hacer borrón y cuenta nueva. Quiero leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el versículo 7, donde el apóstol dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, o sea, borra todos nuestros pecados. Si analizamos nuestro pasado, veremos la cantidad de errores, la cantidad de decisiones equivocadas y la cantidad de faltas y fallos que hemos cometido. La sabiduría, en este caso, es tomar la decisión de cambiar de vida, hacer borrón y cuenta nueva. Hoy también se suele decir otra frase parecida: hay que pasar página. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿se puede realmente hacer borrón y cuenta nueva? ¿Se puede pasar página así como así? Hay cosas en nuestro pasado, hay páginas que no se pueden borrar, y me refiero a nuestra vida de pecado. Esto no se puede borrar así como así. Una empresa que tiene deudas no puede borrarlas, debe pagarlas. En Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la consecuencia del pecado es la muerte, es la condenación, la muerte espiritual, y es algo que nosotros no podemos evitar con el simple hecho de pasar página. Es necesario algo más, ni tampoco podemos hacer nada con nuestro propio esfuerzo. Nosotros teníamos una gran deuda que era imposible de pagar como consecuencia de nuestros pecados. Ahí es donde toma la iniciativa Dios y nos muestra su plan de salvación. En Juan, capítulo 3, versículo 16, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿cómo podemos pagar la deuda que produce nuestro pecado? La palabra de Dios nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, pero esto conlleva algo muy importante que todo pecador debe hacer. Primeramente es reconocer ante Dios sus pecados y luego aceptar el medio que Dios mismo da a todo ser humano para que esos pecados sean borrados. Ese medio no es otro que Jesucristo, el cual decidió obedecer al Padre y vino a la tierra para traer el perdón a todos los que crean en Él. En Juan capítulo 12, verso 46, Jesús mismo dice: yo, la luz, o sea, la luz representa la sabiduría, la verdad, la transparencia, la santidad. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Sabemos que las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado. Ese creer que habla Jesús conlleva obediencia total y sin condiciones a su palabra. Si creemos de verdad, obedecemos. La fe en Jesucristo se demuestra obedeciendo su palabra. Hermanos, hay dos tipos de personas en este mundo: unas que viven en pecado y no quieren cambiar, y el resultado es, si no se arrepienten, la condenación eterna. En Juan capítulo 3, verso 18, Jesús dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay otras que ante el plan ideado para la salvación por el propio Dios, lo aceptan, lo reciben, se arrepienten de sus pecados, son justificados por Cristo y su final es la vida eterna. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos libres del pecado, porque el pecado ha sido borrado por la sangre de Cristo, habéis sido también hechos siervos de Dios,
y por tanto tenéis por fruto la santificación, o sea, debéis vivir en santidad y como consecuencia, como fin, tendréis la vida eterna. Hermanos, hay cosas que no podemos borrar y hacer cuenta nueva ni pasar página así como así. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7 que leímos al principio, Juan nos trae la manera, la forma de conseguirlo. Dice, pero si andamos en luz, o sea, si vivimos siguiendo la luz del Evangelio de Cristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la sangre de Cristo es lo único que puede borrar los pecados mediante nuestro arrepentimiento y esto es de aplicación a toda la humanidad. Esto habla del perdón que Dios ofrece a todos los que creen en Jesucristo y le obedezcan. Solo así, hermanos, podremos hacer borrón y cuenta nueva o pasar página de verdad. Las oportunidades pasan, los años se acaban, pero siempre estarás a tiempo de cambiar tu vida siguiendo los parámetros de la palabra de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.